Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de termodinámica de hoy, clase número 14, hablaremos sobre los ciclos térmicos. Los cuatro ciclos termodinámicos más importantes son Carnot, Ericsson, Stirling y Rankine. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor Q2 a la de menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. Es decir, se define el ciclo de Carnot como un proceso cíclico reversible que utiliza un gas perfecto y que consta de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas, tal como se puede observar en la figura. La representación gráfica del ciclo de Carnot en un diagrama presión-volumen es el siguiente. El tramo AB tenemos una isoterma a la temperatura T1. En el tramo BC tenemos la diabática. En el tramo CD tenemos la isoterma a la temperatura T2 y en el tramo DA tenemos la otra adiabática. Para obtener las variables y magnitudes desconocidas se emplean las expresiones que analizamos en las clases anteriores. La presión en los puntos A o B se pueden calcular a partir de la ecuación del gas ideal. Los principios de Carnot dicen lo siguiente: la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos dos dispositivos. Y la eficiencia de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los dos mismos dispositivos son las mismas. Cuando la máquina térmica es irreversible, la eficiencia térmica es mayor. Cuando la máquina térmica es reversible, la eficiencia térmica es igual. Y cuando la máquina térmica es imposible, esta es menor. Podemos realizar los cálculos de este ciclo con las expresiones que hemos ido realizando y hemos ido analizando en clases anteriores. Por ejemplo, en la transformación AB, que es isoterma, la presión en B por el volumen en B va a ser igual a nRT temperatura 1. La variación de energía interna desde A B va a ser igual a 0. Recuerden que se realiza a temperatura constante. El trabajo desde A hasta B va a ser igual entonces a NR temperatura 1 por el logaritmo del volumen en B, el volumen en A. Y el calor de A a B va a ser igual al trabajo de A hasta B. En la transformación BC, que es adiabática, recordemos que la ecuación de estado adiabática es presión volumen a la gamma, que es constante, o temperatura por volumen a la gamma a la menos 1. Se despeja de la expresión y esto nos quedaría temperatura 1 por el volumen en B a elevado a la gamma menos 1 igual a temperatura 2 por el volumen en C elevado a la gamma a la menos 1. Tenemos que la presión en C por el volumen en C va a ser igual a NR por la temperatura 2. El calor en esta transformación va a ser igual a 0. La variación de energía interna va a ser igual a N por el calor específico, volumen constante, por la variación de temperatura. Y el trabajo va a ser igual a menos la variación de energía interna de B a C. En el caso de la transformación CD, que es isoterma, recuerden que la variación de energía interna va a ser igual a 0 porque es a temperatura constante. El trabajo va a ser igual a NR por la temperatura 2 por el logaritmo del volumen en D dividido para el volumen en C. Y el calor va a ser igual al trabajo. En el caso de la transformación de DA, que es adiabática, utilizamos las mismas expresiones que utilizamos en el tramo BC, pero recuerden que es con los valores de D y A. Para el ciclo completo tenemos que la variación de energía interna, recuerden que es igual a la variación de energía interna de B hasta C en el tramo BC, más la variación de energía interna en el tramo DA, igual a 0. Luego el trabajo sería la sumatoria de todos los trabajos en los tramos. Sería el trabajo del tramo AB más el trabajo en el tramo BC más el trabajo en el tramo CD más el trabajo en el tramo DA. Y esto va a ser igual a N por la constante universal de los gases por la variación de temperatura por el logaritmo
de volumen en B dividido para el volumen en A. Los trabajos en las transformaciones adiabáticas son iguales y opuestos. A partir de las ecuaciones de las dos adiabáticas, la relación entre los volúmenes de los vértices es igual a volumen en B dividido para el volumen en A igual al volumen en C dividido para el volumen en D, lo que nos conduce a la expresión final para el trabajo, que es esta que está acá. Entonces, el calor en la isoterma T1 se absorbe calor y el calor será mayor que 0, ya que el volumen en B va a ser mayor que el volumen en A, de modo que el calor absorbido va a ser igual a N por la constante universal de los gases por la temperatura 1 por el logaritmo de volumen en B dividido para el volumen en A. En la isoterma T2, Cc de calor, por tanto y demás, Q va a ser menor que 0, ya que el volumen en D es menor que el volumen en C. Y entonces la eficiencia, por último, el rendimiento del ciclo, se define como el cociente entre el trabajo realizado y el calor absorbido, que esto no es más que igual a 1 menos la temperatura 2 dividido para la temperatura 1. Como ejemplo tenemos el siguiente ejercicio que dice una máquina térmica de Carnot, como la mostrada en la figura, recibe 500 kJ de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados Celsius y una rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados Celsius. Determine A, la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot y B, la cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. ¿Cómo calculamos esto? Pues precisamente utilizando la expresión que analizamos en la clase pasada y reflejamos en la idea positiva anterior. Esto nos quedaría que la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos la temperatura del sumidero que absorbe el calor dividido para el depósito de alta temperatura. Esto nos quedaría al sustituir 1 menos, convertimos esto a los 30 grados Celsius a Kelvin, por eso le sumamos 273. Luego dividimos para 652 más 273 y esto nos queda 0,672. ¿Qué significa esto? Que la máquina térmica tiene una eficiencia de 67,2%. Nos piden en el inciso B la cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. Recuerden que en la clase pasada analizábamos en el cálculo de las máquinas térmicas precisamente esta expresión. Es la cantidad de calor rechazada, está representada por QL y esto nos queda que es la temperatura del depósito que absorbe ese calor dividido para la temperatura de el depósito de alta temperatura por el calor del depósito de alta temperatura, y esto al sustituir los valores nos queda 164 kJ. Nos queda analizar el ejemplo 6.6 y 6.7 de la página 309 a la 310 y como tarea realizar análisis completo del ciclo de Rankine, Ericsson, Stirling, entregar en PowerPoint. El contenido debe tener la definición, explicación de las etapas, principales expresiones para el cálculo y ejemplo de ejercicio. Esto se dividirá en 3 equipos, el equipo 1 analiza Rankine, el equipo 2 Ericsson y el equipo 3 Stirling. Muchas gracias por su atención.